Mi propio hijo me escupió en la cara, delante de toda Triana. En Andalucía, donde el honor de un padre lo es todo, me humilló por dinero. Desesperado por aparentar un éxito que la crisis le robó y que yo le había dado en secreto. Pero él no sabía que la ley española, nuestra legítima, protege al padre, y que la casa donde dormía, en realidad, era mía. Esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad y le enseñé a mi hijo el camino de vuelta a casa. El aire de Triana en el Día del Padre siempre huele a una mezcla de río y fiesta, a azajar tardío, a fritura de pescado que sale de las cocinas en nubes calientes, y a la cerveza helada que la gente bebe como si fuera el último día del mundo. Estábamos en una de esas terrazas abarrotadas junto al puente, donde todas las familias de Sevilla parecen venir a representar la misma obra, la de la felicidad. Se oía el murmullo constante de las conversaciones, con ese acento nuestro que se come las heces, el tintineo de las copas de Cruzcampo, y de fondo, el rumor del tráfico que cruzaba el Guadalquivir. Un escenario perfecto para celebrar, o para que te arranquen el alma a tiras delante de todo el mundo. Mi hijo, Javier, levantó su copa. Con él estaban su mujer y mis 2 nietos, ya casi hombres. El sol de mediodía le daba en la cara, y por un momento se pareció al niño que yo recordaba. Pero las palabras que salieron de su boca no eran de ese niño. Empezó a hablar del Día del Padre, sí, pero no de mí. Hablaba de Lorenzo, su suegro, un hombre de negocios que no estaba allí. Elogiaba su visión, su generosidad sin límites, su forma de entender el mundo moderno. Yo escuchaba, quieto, sintiendo cómo el calor de la cerveza en mi mano se volvía un frío incómodo. Cada palabra era una comparación, una flecha lanzada con una sonrisa. Mis nietos se removían en sus sillas, sin saber muy bien dónde mirar. Cuando terminó su brindis al ausente, saqué mi regalo. Era una caja pequeña, sin mucho adorno. Dentro había un reloj de pulsera. No era un Rolex como el de Lorenzo, de esos que gritan lo que cuestan. Era un reloj bueno, de acero, de una marca de toda la vida. El mismo modelo que llevó mi padre hasta el día de su muerte, el que miraba para saber a qué hora volver del olivar. Era un legado, no un lujo. Javier lo sostuvo en la palma de la mano. Vi cómo sus ojos lo recorrían con un desdén que intentó disimular malamente. Lo comparó con su propia muñeca, donde sin duda imaginaba el brillo del oro de su suegro. Sin una palabra de agradecimiento, lo dejó a un lado de la mesa, junto a las aceitunas. El gesto fue tan elocuente como una bofetada. Entonces, como si estuviera todo planeado por un dramaturgo cruel, le sonó el teléfono. Era Lorenzo, claro. La cara de Javier se transformó. La tensión desapareció y fue reemplazada por una sonrisa servil, admirativa. Su voz cambió, perdió el deje sevillano y se volvió más neutra, más profesional. Lo oí decirle a su suegro que era el padre que me enseña a ser un hombre. Escuché cada sílaba. Yo, que le enseñé a andar, a leer, a ser honrado. Yo, que me dejé la piel 40 años bajo el sol para que él pudiera estudiar y no tuviera que doblar el lomo como yo. Sentí cómo la sangre se me retiraba del rostro. Mi cara, curtida por 1000 soles en el campo, debió de quedarse del color de la piedra de una catedral. No sé qué me impulsó a hablar. Quizá fue el último vestigio de la autoridad de un padre, o simplemente la necesidad de detener aquella hemorragia de dignidad.
Con una calma que ni yo mismo sabía que poseía, le dije, mirándole a los ojos, «Hijo, un poco de respeto». Fue como echar una cerilla a un charco de gasolina. La cara de Javier se congestionó, la copa de cerveza, el sol, la provocación de mi simple petición. Todo explotó. Se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. Empezó a gritar. Gritó que Lorenzo valía 1000 padres como tú, que yo era un viejo anclado en el pasado, que no entendía nada. Y entonces se acercó. Yo seguía sentado, mirándole venir, como si viera un tren descarrilar a cámara lenta. Se inclinó sobre mí, su rostro a un palmo del mío, y me escupió en la cara. El tiempo se detuvo, el murmullo de la terraza se apagó de golpe, y fue reemplazado por un silencio denso, pesado, como el aire antes de una tormenta. Pude sentir las miradas de todas las mesas clavadas en mí. Pude sentir el juicio de toda esa gente. Ese qué dirán que en Andalucía es una condena sin juicio. Javier pareció darse cuenta de lo que había hecho. El pánico apareció en sus ojos. Agarró a su mujer del brazo, les hizo un gesto brusco a mis nietos y se marcharon casi corriendo, dejando la cuenta sin pagar y el reloj abandonado sobre la mesa. Me quedé solo, sentado, con la saliva de mi propio hijo enfriándose en mi mejilla. No me moví, no me limpié. Durante un minuto eterno, aguanté las miradas, el peso de la humillación pública. Miré hacia el río, el Guadalquivir, que seguía fluyendo, indiferente, como lo ha hecho durante siglos, un testigo silencioso de la ruina de un hombre que solo había pedido un poco de respeto en el Día del Padre. No recuerdo cómo llegué a casa. Anduve por las calles de Triana, crucé el puente y me adentré en el laberinto de la Macarena de forma automática, como un caballo viejo que conoce el camino al establo. Mi piso, pequeño y lleno de los fantasmas buenos de mi mujer, me recibió con su silencio de siempre. Pero esa noche el silencio pesaba, olía a humillación. No encendí la televisión. El sueño, sabía, no vendría a buscarme. El dolor, cuando es de verdad, no te deja descansar. Te pide acción. En mi generación, a los hombres no se nos enseñó a llorar. Se nos enseñó a apretar los dientes y a hacer algo. Arreglar una persiana, podar un árbol, contar las vigas del techo. Y eso hice. Me arrodillé con el crujido de mis 76 años y saqué de debajo de la cama una vieja caja de metal, de esas donde antes se guardaba el colacao. No pesaba mucho, pero contenía toda mi vida. Era mi libro mayor, el único donde he apuntado las deudas y los pagos que de verdad importan. La abrí. El primer papel que toqué era un recibo amarillento de la matrícula de la Universidad de Javier, una universidad privada, y cara en Madrid, 70.000 euros. Para pagarlos, tuve que vender la pequeña parcela de olivos que había heredado de mi padre, la tierra que él había arado con mulas. Nunca se lo dije. Él creyó que el dinero salió de los ahorros, de la nada. No quería que sintiera el peso de la tierra arrancada bajo sus pies mientras él intentaba volar. Quería que volara libre. Debajo, encontré los extractos del banco del año 2009. Aún recordaba el pánico en la voz de Javier por teléfono. La crisis del ladrillo le había estallado en la cara. Debía 30.000 euros de un piso que de repente valía la mitad, y el banco iba a por él. Fui a la sucursal esa misma mañana y saqué el dinero de mi cuenta de jubilación. Cuando se lo di,
Vi la vergüenza en sus ojos. Me prometió que me lo devolvería todo, que solo necesitaba un poco de tiempo. El tiempo pasó y la promesa se la llevó el viento, como tantas otras. Seguí cavando en la caja. Encontré la carpeta del préstamo para su empresa, esa de nombres en inglés que nunca entendí del todo. 180.000 euros. Recuerdo que me lo pidió con la misma ilusión con la que de niño me pedía una bicicleta. Papá, es el futuro. Es una oportunidad única. Lo que él nunca supo, lo que nunca le conté, es que para conseguir ese dinero tuve que hipotecar esta misma casa, mi casa, la que ya estaba pagada con 40 años de sudor. Él, delante de su mujer y de sus amigos, lo presentó como capital semilla, como un logro de su brillante capacidad para los negocios. Dejó que pensaran que era un genio de las finanzas, no el hijo de un viejo capataz que había puesto el techo de su vejez en juego por los sueños de su niño. Y al fondo de todo, envuelta en un paño para protegerla de la humedad, estaba la joya de la corona, la escritura. La saqué y la alicé sobre la mesa del comedor, propiedad de don Santiago García. Era la escritura de la casa de mi hijo en Nervión, el chalet adosado donde cría a mis nietos, el que enseña con orgullo a sus visitas. Recordé la conversación con mi mujer, que en paz descanse, en la notaría, el día que la firmamos. El muchacho es listo, Santiago, me dijo, pero no tiene cabeza. Hay que protegerlo de sí mismo. Qué amarga sonaba ahora su sabiduría. La habíamos puesto a mi nombre para protegerle de un mal negocio, de un divorcio, de su propia impulsividad. Nunca pensamos que, de quien teníamos que protegerle, era de su propia crueldad. Me quedé allí, con todos esos papeles extendidos sobre la mesa de hule, como si fueran las cartas de una partida que ya había perdido. Pero mientras los miraba, la pena empezó a cambiar de forma. Dejó de ser un pozo de tristeza y empezó a solidificarse, a convertirse en algo duro, frío, afilado. La primera luz del alba empezó a colarse por la ventana, dibujando los barrotes en la pared. Oí las campanas de la iglesia cercana, llamando a la primera misa. Sevilla despertaba, y yo, con ella, miré el desastre de mi vida, el balance de mis sacrificios, y no sentí rabia. Sentí una claridad terrible, una resolución. Cogí el teléfono, que seguía colgado en la pared, y marqué un número que sabía de memoria. Esperé. Dígame. Su voz, la de mi viejo amigo Rafael, sonó adormilada. Rafael. Soy Santiago, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Perdona la hora. Necesito un favor. Necesito que hablemos. Rafael vino a mi casa al día siguiente. Es un hombre de mi quinta, de los que todavía llevan chaqueta incluso en Sevilla, y entienden que un apretón de manos es un contrato. Se sentó a la mesa del comedor, la misma sobre la que yo había velado mis recuerdos, y extendí los papeles de la caja de metal ante él. No dije nada, dejé que los documentos hablaran por mí. Lo vi leer, su cara pasando de la curiosidad profesional a la sorpresa, y de ahí a una indignación contenida, la de un hombre que reconoce una injusticia profunda. Levantó la vista de las escrituras de la casa de Nervión y me miró por encima de sus gafas. Supe lo que pensaba antes de que lo dijera. Esto no era el despiste de un hijo abrumado por las deudas. No, era algo calculado. Era una estrategia para vaciarme, para expropiarme la vida poco a poco. Mi amigo no es hombre de quedarse quieto. Cogió su teléfono y,
con la discreción de un viejo zorro, hizo un par de llamadas a antiguos contactos. Yo solo escuchaba fragmentos, nombres de empresas, referencias a facturas impagadas. Cuando colgó, el panorama se volvió aún más nítido y más triste. La empresa de Javier era un cascarón vacío. Había perdido a su cliente más importante hacía 3 meses y tenía una cola de proveedores esperando cobrar. La fachada de hombre de éxito, el desprecio por mi modesta pensión, todo se sostenía sobre un abismo de deudas. Su desesperación no era una excusa, pero era una explicación. Era la pólvora que había provocado la explosión en la terraza. Pero lo peor estaba por llegar. Lo que descubrimos después hizo que la humillación del escupitajo pareciera una caricia. Más tarde, atando todos los cabos, pude imaginarme perfectamente la escena, como si la hubiera visto en una película. Me imaginé a Javier, hace apenas un mes, sentado con Lorenzo en la terraza de un club de campo de esos con más césped que todo el parque de María Luisa. Un mundo de camisas de lino y susurros de negocios que yo solo he visto desde fuera. Me lo imaginé con los ojos enrojecidos a propósito, con la voz rota, contándole a su suegro que a mí, a su padre, me habían diagnosticado un cáncer de páncreas fulminante, que me quedaban meses. Y la obra maestra de su engaño fue la siguiente parte. Me lo imaginé sacando de su maletín unos análisis médicos falsificados, unas obras de arte de la mentira, creadas con los mismos programas con los que diseñaba sus campañas de marketing, y le contó a Lorenzo que necesitaba 100.000 euros para un tratamiento experimental en una clínica privada de Navarra, uno que la Seguridad Social no cubría. La estocada final fue la más cruel. Le pidió a Lorenzo que, por favor, no me dijera nada. Que yo era un hombre demasiado orgulloso para aceptar su caridad. Usó mi dignidad, la poca que me quedaba, como arma para aislarme, para asegurarse de que nadie pudiera contrastar su historia. Apeló al deseo de Lorenzo de ser el patriarca, el salvador de la familia, y el buen hombre, claro, cayó en la trampa. De vuelta a mi presente, a la cocina de mi piso en la Macarena, el teléfono de Rafael volvió a sonar. Escuché su conversación, breve y seca. Cuando colgó, se quedó un largo rato en silencio, mirándome. Finalmente habló, y sus palabras cayeron sobre mí como losas de una tumba. Un contacto suyo le había confirmado un rumor que corría por el círculo de Lorenzo. El pobre hombre llevaba semanas comentando con sus amigos, con genuina tristeza, la terrible enfermedad de su consuegro Santiago. Ahí estaba. La mentira había salido de su cueva y ahora me miraba a la cara. En ese momento, el escupitajo se secó. La ofensa pública se convirtió en un detalle menor. Esto era algo más oscuro. Esto era mi hijo deseándome la muerte, utilizando mi final imaginario para estafar al hombre que tanto admiraba. Era un ladrón de futuros, no solo de dinero. Me había anulado. Me había convertido en un fantasma cuyo único propósito era dar lástima para abrir carteras. Me senté, y por primera vez desde el incidente, sentí el peso de mis 76 años. Rafael se sentó a mi lado. El silencio en la habitación era total. Ya no se trataba solo de dinero, ni siquiera de respeto. Se trataba de una traición fundamental, casi sagrada. Mi amigo puso una mano en mi hombro. Supe que ambos pensábamos lo mismo. La urgencia ya no era solo moral, era táctica. No podíamos actuar a la ligera. Necesitábamos un plan. El despacho de Rafael olía a papel antiguo, a cuero y a justicia lenta.
Estaba en una de esas fincas señoriales del centro, con un balcón que daba a un patio interior sevillano lleno de geranios y silencio. Era un mundo aparte, un refugio de la ley escrita y el honor no escrito. El tipo de lugar donde las palabras pesan y los hechos se miden con precisión. Me senté frente a su mesa de caoba, y por primera vez desde la llamada del alba, sentí que mi resolución tenía un ancla. Rafael no era solo un abogado. Era el arquitecto que iba a ayudarme a demoler un edificio de mentiras para ver si bajo los escombros quedaba algo que salvar. Con el Código Civil abierto a un lado, Rafael cogió una hoja en blanco y dibujó un círculo simple. Lo dividió en 3 porciones iguales, como si fuera una naranja. Me explicó que esa naranja era todo lo que yo poseía en el mundo, la casa de Nervión y mis ahorros, un total de unos 400.000 euros. La primera porción, me dijo, era la legítima estricta. Eso, por ley, le correspondía a Javier. Era lo mínimo, la parte que la sangre reclama por encima de todo. Luego señaló la segunda porción, el tercio de mejora. Con ese trozo yo podía mejorar a mis herederos forzosos, es decir, podía dárselo a mis nietos, excluyendo a Javier por completo. Finalmente, tocó la última porción, el tercio de libre disposición, y con esto me dijo, podía hacer lo que me diera la real gana, dárselo a mis nietos, a la Hermandad de la Macarena, a quien fuera. De repente, vi mi vida de trabajo convertida en un arma. Tenía el poder de dejar a mi hijo con apenas un tercio de lo que él creía que era suyo por derecho. Rafael incluso mencionó la palabra desheredación, explicando que las injurias graves como el escupitajo y la mentira cruel sobre mi salud podían ser una causa, pero era un camino judicial largo y doloroso. Mientras él hablaba de estrategias legales y artículos del código, yo lo interrumpí. El horror de la mentira de mi enfermedad todavía me quemaba por dentro. Pero en ese despacho, rodeado de la sensatez de mi amigo, vi mi objetivo con una claridad absoluta. Le dije que no quería destruirle. No quería venganza. La venganza es un plato que se come en caliente, y yo ya solo sentía un frío glacial. Lo que quería era que entendiera, que viera el rostro de la verdad y que, quizá, solo quizá, recordara al hijo que yo había criado. El objetivo no era la ruina de Javier, sino su confesión y su restitución. Rafael me escuchó, asintió lentamente, y supe que había entendido el código de honor que regía mi decisión. Entonces, su rostro cambió del de un abogado al de un estratega. Me dijo que una demolición, para que no arrase con todo, debe ser controlada. Y me presentó su plan, una arquitectura de la verdad en 3 fases. La primera fase, me explicó, eran mis nietos. Los muchachos no son tontos. Saben que algo va mal, sienten la tensión en el aire. La verdad, me dijo, debía empezar por ellos, no contándoles la crudeza de la estafa, sino dándoles el contrapunto, la historia de su familia, el valor del trabajo, el origen de cada euro que su padre había malgastado. Había que plantar una semilla de verdad en la tierra fértil de la siguiente generación. La segunda fase era Lorenzo. Rafael fue muy claro. Yo no podía ir a hablar con él. Sería mi palabra de viejo resentido contra la de su yerno. Necesitábamos pruebas irrefutables. La primera, y más importante, era un certificado médico completo. Uno que gritara mi buena salud desde el papel sellado. Había que presentarle a Lorenzo la evidencia fría y objetiva de la mentira y del engaño económico.
Y solo entonces vendría la tercera fase, la confrontación final. Rafael insistió en que solo podía ocurrir cuando Javier estuviera aislado, cuando el grifo del dinero de Lorenzo se hubiera cerrado y las mentiras ya no tuvieran dónde esconderse. Y el escenario no podía ser otro que mi casa, mi territorio. Me lo describió como si lo estuviera viendo. Yo, sentado a mi mesa, y sobre ella como una bomba de relojería, las escrituras de la casa que él creía suya. Salí del despacho de Rafael y volví a las calles bulliciosas de Sevilla. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado. El peso en mis hombros seguía ahí, pero ahora tenía una forma, una estructura, tenía un plan. Mientras caminaba, repasaba la lista de tareas que me había dado mi amigo. Conseguir un certificado médico completo, hacer copias de todos los documentos de mi caja de metal y buscar la manera de tener un encuentro a solas con mis nietos. Por primera vez desde aquel día en la terraza, no caminaba arrastrando los pies. Mis pasos eran firmes. Mis ojos, que se habían pasado días mirando al suelo, ahora miraban al frente. Había un brillo de determinación en ellos. El arquitecto me había dado los planos. Ahora me tocaba a mí, el viejo capataz, empezar la demolición. El primer paso de un plan es siempre el más delicado. Es como la primera poda de un olivo joven, un corte mal dado, y puedes torcerle el crecimiento para siempre. Mi primer movimiento tenía que ser preciso, sutil y dirigido al corazón de la siguiente generación, mis nietos. Esperé un par de días para que las aguas se calmaran, y luego cogí el teléfono. Marqué el número de la casa de Nervión, rezando para que me contestara uno de los muchachos y no Javier. Tuve suerte. Era mi nieta, Lucía. Le hablé con la voz de siempre, la del abuelo que se lía con la tecnología. Le conté que el ordenador se me había vuelto loco y que si no les importaría a ella y a su hermano pasarse una tarde para echarme una mano. Era la excusa perfecta. Los jóvenes siempre se sienten superiores ayudando a los viejos con las máquinas, y la petición no levantaría ninguna sospecha en Javier. Llegaron esa misma tarde, puntuales. Verlos entrar en mi pequeño piso de la Macarena siempre me producía una mezcla de orgullo y melancolía. Eran altos, guapos, vestidos con esa ropa de marca que parece igual en todo el mundo. Su mundo de chalés adosados y aire acondicionado chocaba con mis paredes llenas de fotos en blanco y negro y el olor a cera de los muebles de mi madre. Les preparé la merienda que les daba cuando eran pequeños, una tostada de buen pan con aceite de oliva y azúcar. Un sabor de verdad, de la tierra. Se sentaron en la mesa de la cocina, algo incómodos, mirando a su alrededor como si estuvieran en un museo de antigüedades. Mientras merendaban, empecé a hablar. No del presente, no del incidente en la terraza, sino del pasado. Me levanté y descolgué de la pared una foto vieja, con los bordes amarillos. Era yo, con 20 años, subido a un olivo, con el torso desnudo y la piel oscura por el sol. Les conté la historia de esa foto, de esa finca. Les hablé de lo que costaba ganar una peseta entonces, de cómo cada aceituna recogida era una pequeña moneda de sudor. No era una lección de economía, era un relato sobre el origen. El nieto mayor, Marcos, jugueteaba con el móvil por debajo de la mesa, medio aburrido. Pero Lucía escuchaba, con los ojos fijos en la foto, como si intentara conectar al joven de la imagen con el anciano que tenía delante. Entonces, me agaché y saqué la caja de metal. La puse sobre la mesa con un sonido sordo.
Les dije que esa caja contenía su verdadera herencia, no el dinero que va y viene, sino las lecciones. Fui sacando los papeles uno a uno, como si fueran reliquias. La matrícula de la universidad de su padre, pagada con la venta de la tierra de sus bisabuelos. Las viejas cartillas de ahorro, donde apuntaba a mano cada peseta que metía. Les estaba mostrando el mapa de mis sacrificios, el linaje de esfuerzo que había hecho posible su vida cómoda, la ropa de marca y los móviles de última generación. Fue entonces cuando vi que la semilla había germinado. Lucía, que había estado mirando los papeles con una mezcla de fascinación y confusión, levantó la vista. Vio a su abuelo, el hombre de la foto del olivo, el que les contaba historias de trabajo y ahorro, el que les había preparado la merienda con sus propias manos. Y esa imagen no encajaba con la que su padre le había vendido. Su voz, cuando habló, fue un susurro tembloroso. Me preguntó si era verdad lo que les había dicho su padre, si era verdad que estaba muy enfermo. Ese era el punto de no retorno. La miré directamente a los ojos, sin drama, sin una pizca de autocompasión. Le pedí que me mirara bien, que si le parecía un hombre que se estaba muriendo. El silencio se hizo espeso. Entonces, con un movimiento lento, saqué de mi bolsillo la cartera y de ella un papel doblado. Era el certificado médico que me había conseguido Rafael. Lo desdoblé y lo puse sobre la mesa junto a las viejas cartillas de ahorro. Le dije que estaba más sano que una pera. Y entonces, con la misma calma, les devolví la pregunta. Les dije que ahora me gustaría saber por qué su padre les había dicho esa mentira. Vi el shock en sus caras. Vi cómo sus mentes jóvenes y rápidas empezaban a conectar los puntos. La mentira de la enfermedad, el comportamiento extraño de su padre, la tensión en la familia, el terrible incidente del Día del Padre. Se miraron el uno al otro. Y por primera vez vi en sus ojos la sombra de una duda terrible sobre el hombre al que llamaban papá. No presioné más. Había plantado la semilla. Ahora tenía que dejarla crecer. Les pedí que no dijeran nada todavía. Les dije que su padre necesitaba ayuda, pero que para ayudarle, primero tenía que enfrentarse a la verdad, y que este era solo el primer paso. Se fueron de mi casa en silencio, sin las certezas con las que habían llegado. Ya no se llevaban respuestas, se llevaban preguntas. Y esas preguntas, lo sabía, cambiarían para siempre la forma en que miraban a su padre. La primera pieza del dominó había caído. La segunda fase del plan no me incluía. Mi papel era esperar. Rafael se encargaría de Lorenzo. Era lo correcto. Entre hombres de su mundo, los negocios y el honor se discuten en un lenguaje que yo no hablo, en lugares que yo no piso. Rafael me explicó que había solicitado una reunión con Lorenzo, no como el amigo de un viejo capataz, sino como un abogado que representaba los intereses de mi familia en un asunto financiero y familiar de máxima importancia. Usó las palabras exactas para que un hombre como Lorenzo, un tiburón acostumbrado a oler la sangre a kilómetros, no pudiera negarse. La cita se fijó en el Real Círculo de Labradores, un sitio de esos donde las paredes tienen más secretos que un confesionario y la reputación vale más que el dinero. Era el territorio de Lorenzo, su campo de batalla. Rafael fue allí a jugar en su casa, pero con mis cartas. Rafael me lo contó todo después, con esa memoria prodigiosa que tienen los abogados para los detalles. Me describió a Lorenzo llegando al reservado, a ese pequeño salón privado con muebles oscuros y olor a cera.
Llegó con la confianza de un rey, esperando seguramente alguna petición de dinero, algún problema menor de su yerno, que él, como buen patriarca, solucionaría con un cheque y un par de consejos. Pero en lugar de un suplicante, se encontró con la mirada seria de mi amigo, que le esperaba con una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba pulida, la carpeta que contenía todas las pruebas de nuestro lado de la historia. No hubo rodeos. Rafael, como me contó, es un hombre que va directo a la herida. Su primer movimiento fue sacar mi certificado médico, el que decía que mi salud era la de un roble, y ponerlo sobre la mesa. Le dijo a Lorenzo, con una voz tranquila pero firme, que temía que hubiera sido víctima de un engaño cruel, que mi salud era excelente. Me imagino la cara de Lorenzo, la confusión inicial, la primera grieta en su armadura de hombre que todo lo controla. Intentó defender a Javier, por supuesto. Un hombre como Lorenzo no admite que le han engañado a la primera. Sugirió un error de diagnóstico, incluso un milagro. Buscaba una salida honorable para su yerno y sobre todo para su propio juicio. Pero Rafael estaba preparado. No discutió. Simplemente, como un jugador de cartas que va subiendo la apuesta, fue poniendo sobre la mesa el resto del dossier, una avalancha de verdad en papel sellado. Primero, el informe del detective privado. Un par de folios que confirmaban con fechas y fotos que yo no había pisado ninguna clínica en Navarra ni en ningún otro sitio. Después, el análisis financiero de la empresa de Javier, una radiografía de su fracaso que Lorenzo, como hombre de negocios, entendió al instante. Y luego, el golpe al corazón. Las copias de los documentos de mi caja de metal, los recibos de la universidad, las transferencias para salvarle de la quiebra en 2008, la hipoteca que yo había firmado para su capital semilla. Rafael me dijo que vio cómo el rostro de Lorenzo se iba endureciendo, cómo la compasión por el pobre Santiago se transformaba al darse cuenta de que el padre abandonado era, en realidad, el principal y silencioso benefactor de su yerno. El golpe de gracia fue el último documento que Rafael le enseñó. Era simple, pero brutal. Una copia de la transferencia de 100.000 euros de Lorenzo a Javier, fechada hacía un mes. Y al lado, un extracto bancario que mostraba cómo, 2 días después de recibir el dinero para mi supuesto tratamiento contra el cáncer, Javier había pagado la entrada de un Mercedes nuevo. El dinero para salvarme la vida se había convertido en un coche de lujo para pasear su mentira por las calles de Sevilla. Ahí se acabó todo. La preocupación paternal de Lorenzo se evaporó, y en su lugar apareció la furia helada de un patriarca que ha sido estafado. Pero era algo peor que una estafa. Habían insultado su inteligencia, habían manipulado su generosidad y habían manchado su orgullo. Rafael me contó que Lorenzo no gritó. Los hombres como él no necesitan hacerlo. Su rabia era un silencio denso, una mirada afilada que podría cortar el cristal. Fue entonces cuando mi amigo concluyó su jugada. Le dijo que yo no quería una guerra, que solo quería que mi hijo se redimiera, y que para eso el castillo de naipes sobre el que vivía tenía que caer. Le dijo que contábamos con su colaboración para dejar de financiar la mentira. Lorenzo, sin decir una palabra, solo asintió una vez. Un gesto seco, definitivo. La alianza estaba forjada. La suerte de Javier, aunque él todavía no lo sabía, estaba echada. Llegó la hora de la tercera y última fase, el juicio. Cogí el teléfono y llamé a Javier. Mi voz,
al otro lado de la línea, debió de sonarle extraña, porque no había en ella ni rabia ni tristeza. Era una voz neutra, casi administrativa. Le dije que necesitaba que viniera a casa esa noche, que teníamos que hablar de unos papeles. No le di más explicaciones. El silencio que siguió a mi petición fue breve, pero lo sentí cargado de una ansiedad que él no pudo disimular. Aceptó. Sabía que no podía negarse. Llegó a mi piso en la Macarena sobre las 9, esperando, sin duda, una conversación privada, otro sermón de padre decepcionado. Pero la escena que se encontró no era la que esperaba. Yo estaba sentado a la cabecera de la mesa del comedor, la misma donde había velado mis documentos. A mi derecha, en silencio y con un traje oscuro, estaba Rafael. Javier se quedó parado en la puerta, y vi en sus ojos el primer destello de pánico, la intuición del animal que huele la trampa. Antes de que pudiera decir nada, sonó el timbre. Era Lorenzo. Entró con la gravedad de un juez. Miró a Javier con un desprecio helado y se situó de pie junto a la pared, sin decir una palabra. Y un minuto después, volvieron a llamar. Eran mis nietos. Entraron en silencio, con los rostros pálidos y serios, y se pusieron al lado de su otro abuelo. El pequeño piso se había vuelto claustrofóbico, un escenario abarrotado para el acto final. Javier estaba rodeado. La emboscada era perfecta. Rompí el silencio. Mi voz sonaba tranquila, casi conversacional. Le conté que sus hijos habían venido a verme, que estaban preocupados por mi salud. Antes de que Javier pudiera articular una respuesta, la voz de Lorenzo retumbó desde la pared, cortando el aire como un cuchillo. Le dijo que a él también le había preocupado mucho su tratamiento experimental en Navarra. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de mi hijo, dejándole una palidez cerúlea. Sus dos mundos de mentiras acababan de chocar en el centro de mi comedor. Fue el turno de Rafael. Con la frialdad de un cirujano, tomó la palabra y, sin levantar la voz, diseccionó la vida de Javier. Resumió el estado ruinoso de su empresa, el cliente perdido, las deudas acumuladas, y luego detalló, euro por euro, el destino del dinero de Lorenzo. Javier intentó negarlo, balbuceó excusas sobre inversiones y malos entendidos, pero Lorenzo dio un paso al frente y dejó caer sobre la mesa los extractos bancarios. La prueba del Mercedes. No había escapatoria. Entonces llegó mi turno. Empujé la vieja caja de metal hacia el centro de la mesa. Era mi libro mayor. No hablé. Miré a mi nieta, Lucía, y con un gesto le pedí que se acercara. Le dije que leyera en voz alta las fechas y los conceptos que yo había marcado, y la voz clara y joven de mi nieta empezó a recitar la letanía de mis sacrificios. Año 1998, matrícula de la universidad, 70.000 euros. Año 2009, cancelación de deuda hipotecaria, 30.000 euros. Año 2015, préstamo para constitución de empresa, 180.000 euros. Cada frase leída por su nieta era un martillazo en el ataúd de la mentira de Javier. Derrotado, hundido, mi hijo murmuró, más para sí mismo que para nadie. Me lo quitarás todo. Fue entonces cuando pronuncié la frase que llevaba días ensayando en mi cabeza. Le dije que yo no podía quitarle lo que nunca había sido suyo. Y con un movimiento lento, saqué de una carpeta la escritura original de la casa de Nervión y la coloqué sobre la mesa, encima de todos los demás papeles. El impacto de ese documento, de esa verdad innegable, le robó el aire.
Se quedó mirando el papel, su nombre ausente, mi nombre presente, y toda la estructura de su vida se vino abajo en ese instante. Fue demasiado para él, abrumado por la verdad, sin aliados, sin dinero, y ahora sin casa. Se rompió, se derrumbó en la silla, y un sollozo hondo, infantil, le sacudió el cuerpo. Lloró con la desesperación de un hombre que lo ha perdido absolutamente todo, sobre todo a sí mismo. Pidió perdón de forma incoherente. Se deslizó de la silla y se arrodilló ante mí. Luego se giró y lo hizo ante Lorenzo. Era una catarsis humillante, total, el vaciado completo de toda su arrogancia. Esperé. Dejé que el llanto se apagara, que el silencio volviera a llenar la habitación. Un silencio que ahora estaba lleno no de tensión, sino de ruinas. Cuando Javier levantó la vista, con el rostro desfigurado por las lágrimas, hablé, y mi voz tenía una autoridad que ni yo mismo me recordaba. Le dije que la confesión no bastaba, que la justicia necesitaba actos. Le dicté mi sentencia. Vendería su empresa. Pagaría todas sus deudas, empezando por la de Lorenzo. La casa, le dije, seguiría siendo mía hasta que demostrara con hechos, no con palabras, que volvía a ser un hombre de honor. Le di un año para reconstruirse desde los cimientos. El tiempo, en Sevilla, tiene una forma extraña de curar las heridas. No las cierra de golpe, sino que las va cubriendo lentamente, como el musgo que crece sobre una piedra vieja. Pasó un año de silencio, de distancia, de ver los toros desde la barrera. Javier cumplió su condena. Vendió la empresa, o lo que quedaba de ella, y se mudó con su familia a un piso de alquiler en un barrio más modesto. Devolvió hasta el último céntimo a Lorenzo, y empezó su penitencia. A veces, sin que él lo supiera, yo iba a verle. Trabajaba de voluntario en un centro de día para mayores en un barrio obrero, no muy lejos de mi casa. Lo observaba desde la puerta. Llevaba un uniforme sencillo. Había perdido el peso de la buena vida, y las canas se le habían multiplicado en el pelo. Pero había algo en sus ojos, una calma que yo no le había visto nunca. Lo vi darle de comer con una paciencia infinita a un anciano que no podía sostener la cuchara. Lo vi escuchar las historias repetidas de una abuela con la mirada perdida. Lo vi barrer el suelo del comedor al final del día. No había en él rastro del hombre arrogante de la terraza de Triana. Estaba pagando su deuda con la vida, con hechos, no con palabras. Me contó Rafael que el día que le entregó el último cheque a Lorenzo, éste lo aceptó con un gesto seco. Apenas se miraron. Pero antes de que Javier se fuera, Lorenzo le dijo una sola frase. Le dijo que había cumplido su palabra. En su mundo, en el nuestro, esa frase significaba más que un perdón. Era el primer ladrillo en la reconstrucción de un honor perdido. Unas semanas después, fui yo quien lo llamó. Quedamos en la misma plaza de Triana, pero en una cafetería diferente. Una de esas pequeñas, con mesas de metal y servilletas de papel. La conversación al principio fue torpe. Hablamos del tiempo, de la mala temporada de los naranjos. Me habló de su trabajo en el centro, de las historias de los ancianos. No hubo grandes discursos, ni disculpas llorosas. Eso ya había pasado. Aquel café era la aceptación silenciosa de una nueva normalidad, una que se construía sobre las ruinas de la anterior. Antes de irnos, saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta. Se lo di.
Él lo abrió con manos temblorosas. Dentro no estaban las escrituras de la casa. Estaba un documento del notario, uno que perdonaba formalmente el resto de la deuda que tenía conmigo. Me miró con los ojos anegados, sin entender. Le dije que el dinero ya no importaba, que lo que de verdad importaba era lo que estaba construyendo ahora. Me señalé el pecho a la altura del corazón. Lo demás, le dije, ya lo veríamos. La casa seguiría siendo mía, como un ancla, como una garantía de que el nuevo rumbo era firme. El verdadero comienzo fue un domingo unas semanas más tarde. Llamaron a mi puerta sin avisar. Era Javier, con mis nietos. Traían una bolsa de papel que olía a gloria, churros y un termo con chocolate caliente. No fuimos a ninguna terraza lujosa. Nos sentamos los cuatro apretados en mi pequeña cocina, la misma donde yo había planeado mi justicia, y compartimos el desayuno. Mis nietos me contaban sus cosas, Javier escuchaba, y por primera vez en años, sentí que volvía a tener una familia diferente, más frágil, más honesta. La casa de Nervión seguía a mi nombre, sí, pero ya no la sentía como un arma de control. Ahora era un símbolo de esperanza, un futuro posible que mi hijo, si seguía por ese camino, podría volver a ganarse. El camino era largo, lo sabíamos los dos, pero aquella mañana, con el sabor del chocolate y el calor de mis nietos, entendí que, por fin, habíamos empezado a caminar. La historia de Santiago y Javier enseña que el honor no reside en lo que se aparenta, sino en los actos silenciosos. Javier lo perdió todo persiguiendo una fachada vacía, construida sobre la humillación de su padre. Su redención no llegó con un perdón fácil, sino a través de la penitencia y el servicio humilde, demostrando que la dignidad se reconstruye con hechos, no con palabras.